Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con ustedes a través de la primera televisora de regional Mira TV. Hoy tenemos a un gran amigo de esta casa con quien vamos a estar analizando el contexto nacional e internacional desde una perspectiva económica, política y todos los temas que siempre solemos tratar con nuestro queridísimo amigo, el abogado Joel Horta Moros. Él es actualmente dirigente nacional de COPEI y vamos a hablar precisamente de cómo se están desarrollando los temas políticos en Venezuela después de la elección que pues se dio y que ahora ya tenemos una Asamblea Nacional que está en funciones. Bueno, saber qué es lo que están haciendo y cómo van esos temas y otros de gran interés. Joel, como siempre, un placer verte, conversar contigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias. Igual a ti por la invitación, siempre es un gusto, un placer conversar contigo y poder comunicarnos con toda la gente que te sigue. Efectivamente, el 6 de diciembre se produjo una elección parlamentaria que arrojó unos resultados que están allí a la vista. Se empeñó nuevamente un sector en convocar la abstención y el gobierno, aún con una disminución importante en su número de votos, estamos hablando de prácticamente 1,5 millones, 2 millones de votos que perdió el sector gubernamental, lo mismo ocurrió con el sector opositor, y de 3.500.000 votos que obtuvo la oposición en las elecciones en la cual se postuló Henry Falcón como candidato presidencial, pasó a tener algo más de 1 millón de votos. De modo que de 277 parlamentarios, 257 son del gobierno, una fracción opositora muy pequeña. Afortunadamente hubo una distribución relativamente equitativa y vemos cómo, por ejemplo, el diputado Timoteo Zambrano preside la Comisión de Política Exterior, como el diputado Correa está en el Comité de Postulaciones hoy día y algunos otros miembros de la oposición. Claro, y el gobierno audazmente, como lo ha hecho hasta ahorita, tratando de tener una oposición o por lo menos mostrar una oposición al mundo, pues. Así que es lo que le corresponde al gobierno, mantenerse en el poder sí, lo más cómodo posible. Yo estoy convencido que el gobierno también se sorprendió con los números en la elección parlamentaria. Nosotros aspirábamos al menos que quienes estaba encabezando la lista de la Alianza Democrática en cada uno de los estados fuese diputado. Sin embargo, bueno, no alcanzaron los votos y también el gobierno, yo diría el Consejo Nacional Electoral, aplicó de una manera no correcta la proporcionalidad. Tanto así que el Movimiento al Socialismo y en mi caso particular introdujimos unos recursos de amparo ante el TSJ, ante el Tribunal Supremo de Justicia, del cual no hemos obtenido respuesta aún, y ante el Consejo Nacional Electoral un recurso de reconsideración. Que si eso hubiese prosperado, ya a estas alturas no pienso que no va a prosperar, pero de haber prosperado se incorporaban unos 43 diputados de la oposición, hubiésemos tenido una fracción de cerca de 70 parlamentarios. Pero ni respuesta les han dado. No nos han dado respuesta. Y pues haremos las diligencias para que al menos nos respondan. Sin embargo, yo soy optimista en cuanto a que la oposición toda haya aprendido la lección, porque entregamos la Asamblea Nacional
al gobierno, más de los 2/3 de la Cámara, etcétera, etcétera. El número mágico eran 92 parlamentarios de la oposición para que no tuvieran los 2/3. Eso no se consiguió, pero además, bueno, ya comenzaron los avances. Tema del comité de postulaciones. Desde el 2006 no se nombra un Consejo Nacional Electoral en el seno de la Asamblea Nacional, porque todo se hizo a través del Tribunal Supremo de Claro, Justicia. ahorita están cómodos en la Asamblea Nacional, el Es gobierno correcto, para hacer lo que quieran. es igual. correcto. Sin embargo, aspiramos y esperamos que ese comité de postulaciones, conformado por 21 personas, entre parlamentarios y miembros de la sociedad civil, podamos obtener un Consejo Nacional Electoral bastante más equilibrado, que permita la recuperación de la confianza en el voto por parte del ciudadano venezolano. Este año la Constitución manda a que se elijan gobernadores, y aspiro que con mucha seriedad, con mucha formalidad... ¿Sería con este mismo Consejo Nacional Electoral? ¿O habría ya? Tiene que ser un nuevo Consejo Nacional Electoral que estimamos sea nombrado en los próximos 70 días. Y ese nuevo Consejo Nacional Electoral, ese nuevo poder electoral, convocará entonces las elecciones de gobernadores, que corresponderían para el mes de octubre de este año. ¿Quién monta ese comité de postulaciones? O sea, ¿quién decide quiénes son esas personas? Bueno, la Cámara decide, Los los diputados. La Asamblea Nacional elige de su propio seno 10 parlamentarios y se eligen 11 miembros de la sociedad civil. Y eso van a ser quienes elijan los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Y las personas se pueden postular? ¿Cualquier venezolano se puede postular? Sí, ¿O claro. tiene que ser postulado por alguna entidad? No, se postula, lo puedes hacer motus propio, o te puede postular una universidad, te puede postular una fundación, te puede postular una institución que tenga características que le permitan hacer esa postulación. Aspiramos entonces que el próximo Consejo Nacional Electoral sea mucho más equilibrado, donde las personas no estén vinculadas directamente a ninguno de los partidos políticos, ni del oficialismo, ni de la oposición, para que de alguna manera el venezolano pueda tener confianza, y en el mes de octubre, si se celebran solo las de gobernadores, la gente vaya masivamente a votar y no regalemos al gobierno 23 gobernaciones. Sería una irresponsabilidad. Creo que los sectores opositores radicales han comprendido esta situación y ojalá podamos ir ¿Qué sectores han unidos, podamos ir unidos a esas elecciones, pero una unidad cierta, donde la gente se deslastre, Daxi, del personalismo, del ego que caracteriza al líder político en Venezuela, que lamentablemente nos ha hecho tanto daño, y que podamos ir en bloque, porque en diciembre pasado, en esas elecciones, fuimos en tres bloques. La Alianza Democrática, que era la alianza más grande, más potente, con 5 partidos políticos. Por otro lado, se lanzó Soluciones para Venezuela con candidaturas aparte, y por el otro lado, lo que ya Primero Venezuela y Voluntad Popular. Entonces, nosotros fuimos fraccionados, mientras que el gobierno fue unido. Sí, están claros. Tan claritos. Si eso se repite en las elecciones a gobernadores, vamos a perder todas las gobernaciones, y sería una irresponsabilidad que nosotros, por no ponernos de acuerdo, y por un sector que insiste en el llamado a la abstención, perdamos nosotros la posibilidad de acumular fuerzas. Sin embargo, hay una propuesta también que la hizo inicialmente el diputado Timoteo Zambrano, que es el secretario general de Cambiemos, de hacer una gran elección, ¿no? De hacer una mega elección. Esto ha sido también secundado por el diputado Bernabé Gutiérrez, que es el actual secretario general de Acción Democrática. Que sería alcaldes, concejales. Sería alcaldes, y concejales y los legisladores regionales, junto con los gobernadores. Esa tesis pareciera que ha tomado fuerza, y
se plantean que esas mega elecciones pudieran ser en el mes de diciembre de este año. Lo cierto es que tenemos, por ejemplo, un liderazgo que tiene un peso específico, como es el de Enrique Capriles, diciendo que hay que participar, pero él participaría si, solo si le devuelven las siglas de Primero Justicia. Lo mismo ocurre con el doctor Ramos Alup, que dice que ellos participarían si, solo si le entregan de nuevo la Secretaría General. Ya tendrían ellos que hacer unas elecciones internas en esos partidos Así es, pero el problema es que no pueden seguir. Dividido. No podemos seguir en eso. Nosotros tenemos que integrarnos todos. Lo que se denominó el G4, que ya no existe. O sea, como una tarjeta única, dirías tú, para es, quitar los egos, bueno, o que cada quien por su No es su necesario, partido. fíjate que no es necesario que sea una tarjeta única. Ese planteamiento lo está haciendo el Movimiento al Socialismo, una especie de la tarjeta de la manito. Sin embargo, cada partido sigue insistiendo en que se vaya en alianza perfecta, pero que el elector tenga la posibilidad de marcar A la en las oposición le hace distintas falta tarjetas. una nueva mesa de la unidad, algo que los agrupe, otra convocatoria de ese tipo. Fíjate ¿Qué crees tú? que nosotros seguimos reunidos en la Alianza Democrática y en este momento están asistiendo de nuevo, para fortuna de todos nosotros, el Movimiento al Socialismo, el MAS, está asistiendo Soluciones para Venezuela. La gente de Pro Ciudadanos ha manifestado el interés de integrarse a la alianza, y de igual manera los partidos Primero Venezuela y Voluntad Popular. Fíjate, en la próxima parte, Joel, me gustaría que pudiésemos analizar el tema de la oposición, que es el drama de Venezuela, porque si hubiese una oposición coherente, cohesionada y unida, el gobierno no estaría ahí. O sea, el sector del oficialismo ya tendríamos otro cuento en Venezuela, pero hasta hoy es un drama. Es así. Tanto es así que todavía Guaidó, aunque ya no es diputado, sigue siendo o diciendo que es presidente interino. Entonces, ese sector de la oposición que está en ese nivel, que en realidad tuvo un éxito grandísimo al convocar a la abstención, que tiene una cantidad de personas que realmente piensan que él es presidente interino de Venezuela. ¿Qué pasa con esos sectores? ¿Qué crees tú? ¿Cómo observas tú y cómo analizas esa realidad tan extraña, pues, que vive actualmente Venezuela? Todo esto en la coyuntura de una pandemia mundial, que también es algo que es algo muy difícil de manejar. Vamos a estar analizando este tema con nuestro invitado Joel Horta Moros en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Aquí estamos en la entrevista hoy conversando con Joel Horta Moros, dirigente nacional de COPEI. Y bueno, un político, yo diría, de convicción, político de carrera, quien de alguna manera siempre ha estado presente en los procesos en Venezuela que se han llevado adelante, defendiendo la participación a través del voto, la democracia, y siendo muy frontal en momentos en que muchas personas apoyaban, por ejemplo, el tema de Guaidó. Tú siempre fuiste frontal diciendo, mira, esto no es lo correcto. Es así. Actualmente, bueno, vemos lo que sigue pasando, que aunque Guaidó ya no es diputado, se le venció un periodo donde él fue electo realmente por los venezolanos, y pasó todo lo que pasó, que lo llevó a él a autojuramentarse como presidente interino de Venezuela. Sigue diciendo que es presidente interino. Bueno, eso es una gran mentira, eso es una fantasía, eso es parte de la esquizofrenia colectiva que está privando hoy en Venezuela, la desesperación, la frustración de ver cómo que es un pésimo gobierno, yo siempre he dicho que es el peor de la historia republicana de Venezuela, que tiene cerca de un 80%, 85% de rechazo,
bueno, siguen ganando elecciones. Y eso tiene que ver con la torpeza de un sector importante de la oposición venezolana. Porque todo lo decimos, divide y vencerás. Y el gobierno es muy malo gobernando, pero es muy hábil sosteniéndose en el poder. Claro. Eso es indiscutible. Y vemos cómo se empeñan en el error. Yo sigo convencido que esas cifras de rechazo al gobierno, lo hemos visto en los últimos estudios de opinión, son iguales para Guaidó. Guaidó generó una profunda decepción y una profunda irritación en sus adeptos, porque además ofreció algo que era imposible de dar. Es decir, el tema de convocar a que nos invadiesen. Bueno, salió primero Trump que el presidente Maduro, pues, para muestra un botón de la mentira que significa ese gobierno paralelo, como también es una mentira una fiscalía que funciona en Bogotá y unos magistrados al TCJ en el exilio. Recursos. Bueno, infinitos recursos. Y ese es uno de los dramas. Acabaron con Monómeros, acabaron con Citgo, tienen retenido cerca de 800 millones de dólares en bancos en Inglaterra. Han manejado muchísimos recursos y esos recursos han servido para la vida de cada uno de esos dirigentes. Hay que decirlo. O sea, han usufructuado la ruptura que se produce en Voluntad Popular y Primero Justicia, con lo que llamaron algunos parlamentarios de esa asamblea anterior, la rebelión de las regiones, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que algunos parlamentarios presuntamente disfrutaban de un salario de $5,000 y otros recibían $100. Eso produjo... Las fulanas dietas. Así es. Entonces, hay que hablarle con claridad a la gente. No se siga dejando engañar, amigo venezolano. Eso es una cosa irreal. Ese discurso, y aquí ya se produjo un deslinde de buen sector de la oposición, de la oposición empeñada en buscar salidas distintas a las constitucionales, electorales y democráticas. Yo creo que ese proceso ya va de salida. Todo lo que tiene que ver con el señor Leopoldo López, que ya está instalado en España, el doctor Ledesma, ese discurso... Ya están fuera del país, así es, mandando videos y cosas. Y a Guaidó le va a tocar la misma vía, porque... ¿El gobierno le conviene más que Guaidó se vaya o dejarlo preso, como han dicho algunas personas que lo van a poner las esposas? Bueno, yo creo, ocurrió ya con López en su momento, estuvo preso y ¿qué ocurrió? Y yo creo que van a inventar la ida. La fuga, el escape. Sí, y dirán que bueno, que es presidente en el exilio, etcétera, etcétera, y pues nada, vivirán cómodamente con todos los recursos que destinó un sector de la comunidad europea y el gobierno norteamericano. Yo sí creo que este año viajarán comisiones integradas por parlamentarios del gobierno y de la oposición, tanto a Bruselas como a Washington, para buscar... Para desmontar esa presencia interina, de una vez por todas. Sí, y de una vez porque decirle... también eso es algo muy... No, y el tema de las sanciones, Daxi, que tanto daño... Que ya reconoce el gobierno, un informe de Estados Unidos presuntamente reconoce el daño que le han hecho las sanciones al pueblo. Es a la gente, porque yo estoy muy seguro que el presidente Maduro y el alto gobierno no hacen infinitas colas para poner gasolina. Y estoy seguro que le pasan la cuestión al agua y tienen agua corriente y tienen gas directo en su casa. Un drama, el problema de los servicios y el deterioro de las instalaciones es dramático. Porque es que nosotros además, Daxi, tuvimos una reducción, veníamos de producir
casi 4 millones de barriles de petróleo y llegamos a estar en 400.000 barriles en una economía monoproductora. Pero eso es un tema se acabaron por falta de bueno, pero gerencia es correcto, porque se generó una crisis tan brutal que ahora vamos a ir a un proceso de privatización de muchísimos sectores. Nosotros venimos de tener casi 100 años de gasolina gratis a pagar la gasolina más cara del mundo. Y lo mismo va a ocurrir con muchos de los servicios. El camino para recuperar los servicios de la infraestructura es con la inversión privada. El gobierno ¿Y no el gobierno tiene cómo va a hacer para darle seguridad a esos inversionistas y qué puede ofrecer? Bueno, ya hemos escuchado de parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, la modificación de un conjunto de leyes económicas que permitan que vengan capitales, pero que así como podamos repatriar nosotros capitales venezolanos, puedan venir empresarios foráneos y en el momento que inviertan y produzcan, también puedan repatriar a sus países de origen buena parte del dinero que acá se produzca. Pero el tema económico es vital. Ojalá el gobierno haya entendido que el modelo económico tiene que ser el capitalismo y liberalismo puro. Así como en China, después de 70 años, Deng Xiaoping se dio cuenta que el camino más largo y más trágico para llegar al capitalismo es el socialismo. Porque, bueno, está demostrado que es así. Y estoy convencido que el gobierno va a tomar un giro. Esa ley antimonopolio no es otra cosa que una ley que le permita al gobierno flexibilizar la economía venezolana y podamos traer capital nacional y extranjero. Yo felicito mucho, por ejemplo, la nueva posición que ha adoptado Fede Cámaras en conversaciones diciéndole, mire, permítame, por ejemplo, importar gasolina y hacemos una alianza estratégica con PDVSA y tenemos la posibilidad de quitarle ese grillo a los venezolanos de hacer infinitas colas para poner gasolina a un precio además internacional acorde con la realidad mundial, porque no tenemos nosotros por qué pagar la gasolina más cara del mundo. Nosotros hicimos un planteamiento... Salarios, otro drama también. Bueno, un drama. Increíble. Fíjate que el tema de los salarios, a quienes más afecta... Porque es el que puede pagar gasolina... Claro, es al sector público, Daxi, porque al final casi el 70%, se dice estadísticamente que el 67% de la economía venezolana está dolarizada. De hecho, tú vas a mandar a arreglar un par de zapatos y te van a cobrar $10. En dólares. Y tú vas... Que gracias a Dios, y va un plomero a la casa y te cobra $15 por punto. Y vas al odontólogo y una corona cuesta $400. Creo y que vas los al bancos médico. ya también están dolarizándose la mayoría. Es así, entonces hay una realidad. El tema es que no sé si esos dólares, por ejemplo, si abren cuenta en los bancos, si esos dólares se pueden transferir a cuentas internacionales, que creo que es donde estamos trancados. Bueno, por el tema de las sanciones, ahí es donde está el tema. Sin embargo, pues el gobierno se ha topado con una realidad y el propio presidente Maduro ha aceptado que no es malo que eso esté sucediendo, es que era la única manera de destrancar la economía, porque estábamos en un proceso de inamovilidad brutal desde el punto de vista económico. Hemos visto cómo están abriendo ya no los bodegones de puras exquisiteces, sino grandes hipermercados con cantidad de mercancía nacional y extranjera. La poca nacional, porque Y vemos cómo se están construyendo en las Mercedes cerca de 40 edificios para oficinas, y vemos cómo el tema del rebaño de ganado, la gente buscando cómo aumentarlo. Es decir, hay una o sea, el país como que estuviese pujando para porque quiere arrancar. Quienes nos quedamos aquí queremos que el país salga adelante económicamente. No, y los que están fuera también para regresar. Para regresar a su patria. Para regresar a su país. Porque ahorita con la pandemia, mira, hay venezolanos pelando ellos. Pasando mucha necesidad y pasando mucho trabajo. Así es. Nosotros estamos convencidos desde la Alianza Democrática que tenemos que empujar para
que el país salga adelante. Nosotros no podemos esperar hasta el 2024, que es la próxima elección presidencial, o el otro tema de lo del revocatorio, que sería en el 2022, pero para poder mejorar la parte económica. Con esta fractura, desde el punto de vista opositor, nosotros tenemos que seguir trabajando en la integración nuestra como oposición venezolana, con una guía, con un objetivo común que tiene que ser en este momento. ¿Están dispuestos ustedes en la mesa para cambiarle el nombre, ponerle cualquier cosa para que se unifique más la oposición, sí, o quieren ustedes atraer hacia la mesa democrática a las personas? Lo que tengamos que hacer. Nosotros estamos conversando con Raimundo y todo el mundo, con los alcaldes del área metropolitana, estamos conversando con los distintos factores y actores de la política nacional, estamos hablando con gente que se abstuvo en el proceso pasado en las legislativas, estamos haciendo esfuerzos para que esa comisión de diálogo también, así como ya conversó con Fedecámaras y con los rectores de las universidades, converse con los gremios, converse con los sindicatos, converse con todo aquel venezolano que está en el ánimo de recuperar el país. Nosotros hemos hecho varias propuestas desde el punto de vista de la necesidad de refinación de combustible, hacerlo como se está haciendo en muchísimos países del mundo, con refinerías mucho más pequeñas, porque recuperar las grandes refinerías nuestras y porque todo cambia, muy costoso, todo mejora. Y todo mejora. Los procesos Antes, bueno, acá mismo en el estudio, antes las cámaras de televisión eran unas cámaras gigantescas, ahora son unas cosas mucho más pequeñas. Acabo de botar yo 5 cajas de cajetines de cintas mini DV, que ya no existe, o sea, no sirve para nada, es basura. Es así, es porque así. Todo es digital. La tecnología ha avanzado mucho y nuestra planta industrial petrolera data de los años 60, 70, está obsoleta. Entonces nosotros tenemos que ir a un proceso de entendimiento con varios países. Entiendo que ya el gobierno holandés ha dado muestras de participar en el tema minero, lo mismo está haciendo el propio gobierno de Irán, de Turquía, de Rusia, de China, y yo estoy convencido que los norteamericanos no se van a quedar fuera del negocio. Vendrán los italianos, vendrán los franceses, vendrán los alemanes. Venezuela es un país con una potencialidad brutal desde el punto de vista minero, desde el punto de vista además de combustible. Al petróleo le quedan no más de 80 años como el gran motor de la industria mundial. Y nosotros tenemos reservas para cerca de 200 años. ¿Qué vamos a hacer después? Sepultar toda esa cantidad de dólares allí. Tenemos que sacarlo rápidamente. Y para sacarlo rápidamente y meterle la tecnología para nosotros tenemos que llegar a producir cerca de 8 o 10 millones de barriles al día, que lo podemos hacer. Ahora, solo no lo podemos hacer. Lo podemos hacer con la tecnología de punta. ¿Cómo traemos esa tecnología de punta? Desmontando todo un tema arancelario, desmontando todo un tema de ley de hidrocarburos que ve con recelo la posibilidad de asociación con sectores privados nacionales y extranjeros. Bueno, pero ahora la crisis ha hecho reflexionar al gobierno y yo creo que vamos hacia el modelo chino desde el punto de vista económico, tampoco con un único partido, porque no lo logró el gobierno, que fue aplastar por completo a la oposición venezolana, aunque disminuida y fragmentada, existimos y estamos trabajando para unirnos y crecer. Y ojalá que fuera reunificada. Así es, y para ganar un buen número de gobernaciones, para ganar un buen número de alcaldías, para tener grupo importante de legisladores regionales y concejales. La única manera de hacerlo es contando con su participación, con su ayuda y recuperando su fe en el voto como instrumento ciudadano para cambiar las cosas. Bueno, Joel, como siempre, un verdadero placer. Estaremos muy atentos cuando se inicie el proceso del Consejo Nacional Electoral para que nos comentes y tenerte aquí, como siempre, para analizar estos temas de gran interés. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de corazón. Gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, también por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes, con el mayor placer. Quien les habló, Daisy Oropesa. Feliz tarde. Excelente.
Mira TV está en ti.